Continuamos este debate. Han visto algo realmente apasionante en ese concepto de escuchar a los mayores, porque muchas veces lo hemos centrado en este caso aquí, igual que hablaremos de gobiernos, igual que hablaremos de empresas, igual que tuvimos al ministro Escrivá, también al secretario de Reto Demográfico, Francesc Boya, pero queremos escuchar a personas que han estado en la política o que han tenido una relevancia especial, aunque no una dedicación expresa al asunto de los mayores, para realmente ver cómo se ha movido la fotografía de ese concepto de los mayores a sus ojos, desde el observatorio privilegiado de los puestos que han tenido. Está con nosotros Ana Botella. Bienvenida. ¿Cómo está, Ana? ¿Qué tal? Buenos días. Usted es la presidenta ejecutiva de la Fundación Íntegra, Sí. Y directora de Atlántico Instituto. Fue alcaldesa de Madrid, como recordamos. Está con nosotros Ramón Jáuregui. Ramón Jáuregui fue ministro de la Presidencia, pero fue antes, muy al principio, consejero y después vicelehendakari. Antes vicelehendakari, pero da lo mismo. Antes. Sí. Pero realmente estuvo o bien en el País Vasco o bien en el Gobierno de España con distintas responsabilidades. Y luego tenemos a Carlos San Juan, que usted fue la gran sorpresa, Carlos, porque de pronto adquirió un nivel de popularidad, de seguimiento y además de adhesión popular en España, de mayores y de jóvenes y de todo el mundo, porque tocó una pieza fundamental de la desatención que había con respecto a todo este asunto que nos lleva aquí en este encuentro de economía senior. Esa primera mirada, yo les pregunto, ¿no? Esa fotografía, desde que estaba Ramón Jáuregui al principio de todo en el gobierno vasco, incluso antes fue delegado del gobierno, etc. Esa sociedad, ¿cómo se ha movido? ¿Cómo la ha percibido hasta que llega al Ministerio de la Presidencia? Ustedes son servidores públicos, pero la sociedad a la que servían era distinta. Bueno, yo creo que es una sociedad, evidentemente, como toda la española, que ha producido una modernización extraordinaria. Yo creo que tenemos que estar orgullosos como generación de lo que España ha hecho en estos 40 años. Yo la he visto como una sociedad que evolucionaba, que modernizaba, que mejoraba su estado de bienestar en general, ¿no? Esa es un poco la constante que yo he percibido de la sociedad española. Luego, desde el punto de vista de lo que son los mayores, yo tengo que confesar que no pensaba en ellos cuando estaba en la vida política, ¿no? Ahora pienso mucho más por razones obvias, ¿no? Pienso que es una conquista social, ¿no? Hemos descubierto que tenemos 15 o 20 años de vida desde que dejamos de trabajar y ese espacio que difumina las fronteras, las viejas fronteras entre formación, trabajo y jubilación, yo creo que es un tiempo que tenemos que enriquecer. Esta es un poco la idea central que me trae aquí a este debate, que agradezco que me hayáis invitado, y pienso que tenemos una oportunidad de darle a ese espacio, a esos 15, 20 años de vida, felicidad, enriquecimiento, plenitud. Esta es la idea, ¿no? Ana Botella fue alcaldesa de Madrid, está trabajando en estas cuestiones y su mirada, claro, de una ciudad tan compleja, tan difícil y tan poblada, la más poblada de España. ¿Cómo veía esa transformación a lo largo de su mandato en el ámbito de los jóvenes? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchísimas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí. Bueno, yo he visto una transformación muy grande en el que hay, para mí, creo que hay dos temas fundamentales, que son la cuestión demográfica y la pirámide poblacional, ¿no? Tenemos la tasa de natalidad más baja, una de las más bajas del mundo, y la esperanza media de vida de las más altas del mundo, con lo cual estoy con lo que dice Ramón Jáuregui, que algo habremos hecho bien en todos estos años, porque si cuando se establece el sistema de pensiones me parece que la media eran 2 años lo que se cobraba la pensión, pues hay que ver lo que se cobra ahora, ¿no? Con lo cual quiere decir que vivimos muchísimo más y eso sin duda ha cambiado completamente la sociedad española y creo que tenemos que estar orgullosos del cambio que se ha producido en España en 40 y tantos años. Esto plantea muchas cuestiones y muchos interrogantes. Yo creo que esos 15 o 20 años de vida de los que hablaba Ramón Jáuregui deben ser enriquecedores para la persona, pero también para la sociedad. O sea, yo creo que hay que empezar, además, a cambiar un poco las fechas, porque creo que la capacidad de trabajo
dura muchísimos más años después de la jubilación. Bueno, todos conocemos a muchas personas que tuvieron una prejubilación, etcétera y tal, y después, yo al menos los conozco, y después tuvieron una depresión. Total. Porque se encontraron, sobre todo porque aquí algunos sectores económicos, digamos, participó mucho de las prejubilaciones y luego les dejó fuera de juego. Es verdad que muchos han sabido llenarse la vida, pero de otras cosas, de otras responsabilidades, de responsabilidades cívicas también, pero no todo el mundo. Carlos San Juan, ¿cómo lo ve? Un placer volverle a ver. Muy buenos días, también agradezco mucho la invitación y además estar con personas de un nivel muy superior al mío. Yo he tenido contacto durante toda mi vida profesional, que han sido casi 40 años, con los mayores porque mi especialidad, urología, pues hace que un tanto por ciento de los mayores fueran mis pacientes más habituales. Entonces yo sí que coincido totalmente con que el estado del bienestar ha mejorado mucho, pero la visión que se tiene de los mayores yo creo que no es buena. Hemos aumentado muchísimo la esperanza de vida, pero en el momento que ocurre una jubilación, que en mi opinión, y entre paréntesis, es muy rígida, puesto que si se marca esa jubilación, yo desgraciadamente me jubilaron a los 65 porque se me diagnosticó Parkinson, yo quería haber seguido a los 70, pero ¿qué ocurre? Que antes se llamaba clase pasiva y ahora prácticamente pasamos a ser invisibles. De ahí viene ya no el tema de la depresión por una prejubilación a los 50, sino que también prácticamente, pues yo concretamente confieso que a los 65 años una jubilación forzada no llegó a depresión porque me refugié en mis hobbies, pero realmente se te hunde mucho el alma, el espíritu, porque pasas a ser prácticamente invisible. Entonces, una de las cosas que me llama muchísimo la atención, y tengo que decirlo, es que ya no solo es mi visión personal, sino que el actual gobierno, en una de las remodelaciones que hizo, prácticamente una, pues el presidente del gobierno, por supuesto haciendo uso totalmente legal y legítimo de la libertad de expresión, llegó a plantear como un logro gubernamental el que había formado el gobierno más joven de la democracia. Entonces, de aquí, cualquier persona medianamente, no digo inteligente, sino con una capacidad cognitiva normal, inclusive de tercera división, pues capta que es una alusión indirecta a que suponemos un palo en la rueda de la política, y esto es totalmente incierto. Es decir, el mundo en general, pero en España en particular, pues hemos pasado de ser los consejeros, como antiguamente eran, en el Senado, y en España pues se consultaba. De hecho, hay etnias que todavía al mayor le respetan. Yo respetaba enormemente a mi abuela, que es a la única que conocí como mi abuela paterna, y ahora hemos pasado a decir que la juventud es la que cuenta. Se podría decir que la sociedad, tanto a nivel de... Nada más hay que ver la publicidad. Publicidad, cremas antiarrugas, mantente joven, estiramientos, cirugía facial, etcétera, etcétera. Hemos pasado pues, a un culto verdaderamente narcisista de la juventud. Nadie quiere... usted mismo ha comentado, en aquella época ni lo pensaba. Yo sí que lo he pensado, pero es porque estaba en contacto directo. Y entonces luego tenemos el tema dolorosísimo, porque yo, por si no surge, lo quiero adelantar ahora, es nuestras residencias que recibimos por parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, un tirón de orejas, entre ellos España, porque realmente se demostró la falta de visión con los mayores con la pandemia del COVID, que evidentemente era inesperada, pero causó un montón de muertes. Y yo, desde el punto de vista mío
objetivo, subjetivo y objetivo. Las residencias, tema de las residencias, no se ha modificado y parece que es la sala de espera del tanatorio. Esto es muy triste, que una residencia la veamos los mayores como la sala de espera de un tanatorio. Es decir, que yo difiero, estado de bienestar sí, pero en ese estado de bienestar hemos conseguido prolongar la vida de los mayores, evidentemente que sí, pero su visión, su intervención, tanto política como social, es muy deficiente. Tiene razón con eso de que se pasó del concepto de clases pasivas a ser invisibles, pero no será que ahora esto no es visible y usted ha contribuido realmente a ponerlo de manifiesto, ¿no? Con ese eslogan tan espectacular, soy mayor, no soy idiota. Probablemente una agencia de publicidad hubiera tardado años en hacerlo y a lo mejor no se hubiera atrevido el que lo hubiera encargado después a decirlo. Usted lo dijo, aquello tuvo éxito y realmente eso, hoy día estamos aquí hablando de esta cuestión. Llevamos la sexta edición, es esta la sexta edición de esta reunión y hoy sí está, digamos, en la sociedad de manera creciente, lo cual es muy positivo y gracias a aportaciones como la que usted hacía. Ramón, ¿cree que... Adelante, ¿quiere intervenir sobre eso? No, yo quería corregir a Carlos sobre una cosa sobre una palabra que él ha utilizado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la idea, pero la sociedad actual no es que no respete a los mayores, sí nos respetan. Lo que no hacen es apreciar la sabiduría y la experiencia de la vejez. Yo creo que es distinto. Hay sociedades, como bien decía él, hay países en el mundo donde el mayor es realmente un valor. Y hay un aprecio por su sabiduría, por su experiencia. No solo respeto, porque ahora ya nos respetan. Lo que no se hace es apreciar. Lo que la sociedad española y europea en general, occidental, no incorpora a los mayores como un espacio de valor que enriquecen, que mejoran, que enseñan, que aportan. Esa es la parte que falta, ¿no? Lo digo un poco para corregir, digamos, el término exacto de la idea que comparto plenamente. No, yo creo que tiene razón, Ramón, pero incluso lo podríamos ver en empresas y sectores por sectores. Yo hablaré del sector mío por no meterme en otros. En el mundo de la comunicación se jubila precipitadamente la experiencia. Sí, sí. Y los jóvenes entonces no tienen referencias, no tienen de quién aprender. Y muchos de los errores que muchas veces se encadenan ahí proceden precisamente de que no hay un redactor jefe sesudo o un director que realmente les pueda decir, mira, en la crisis del 2008 esto se hizo de esta manera y cometimos este error. Y así sucesivamente. Pero en muchos sectores, sí, Manuel. Yo cito el mío. Claro, medios de comunicación, pero en general la empresa no quiere personas mayores trabajando. De hecho, las prejubilan anticipada y precipitadamente por sus costes, generalmente. Pero con ello, pues sí, es por sus costes, fundamentalmente, porque es mucho más barato contratar gente joven, pero realmente se pierde todo lo que ellos podrían aportar. Y ese es un problema general. Es decir, la tentación o la tendencia a las prejubilaciones es un mal general del mundo económico empresarial en el mundo occidental. Y un daño a la caja de la Seguridad Social muy importante. Obviamente. Obviamente. Ana Botella. Bueno, yo creo que ahí hay varias cuestiones. Yo creo que desde la crisis del 2008, de la que realmente ha habido grupos que no se han recuperado, como han sido la gente joven, o sea, los sueldos de la gente joven desde la crisis del 2008 no se recuperaron. Yo creo que evidentemente para una empresa es mucho más barato contratar gente joven que seguir con gente de una cierta edad. No hay que olvidar la revolución tecnológica que ha habido, bueno, la que ha habido, la que hay, la que viene y la que se produce todos los días, porque el cambio es permanente, constante y continuo, y eso evidentemente ha tenido también un efecto muy grande, efecto muy grande tanto para la administración como para las empresas como demás. Y luego yo creo que hay también eso que dices del respeto. Yo creo que la persona mayor lo que tiene que tener, tiene autoritas. O sea, yo creo que la persona mayor tiene autoritas y conocimientos y se debe integrar ese talento y ese conocimiento en la vida de la empresa, en la vida de la administración, en la vida de la sociedad, porque creo que es buena. Es bueno no solamente para la persona, sino es bueno para la sociedad
es bueno para la sociedad en su conjunto. Y eso hay que hacerlo de alguna manera, y además yo creo que se va a terminar haciendo. Y luego creo que hay una cosa muy importante también, que es la educación. O sea, yo creo que la educación es fundamental, es lo más importante que hay, la educación. El país que más admira a las personas mayores, que en cambio no es Japón. O sea, en Japón el país más envejecido del mundo. país más envejecido del mundo. Es un poquito más envejecido que nosotros. Y luego nosotros. Pero Japón es el país en el que más se admira, más se respeta a las personas mayores. Y hay una cuestión de educación y hay además un cambio en el modelo social español, por ejemplo, importantísimo. Las familias cada vez son más pequeñas, cada vez hay más familia desestructurada y el problema brutal de la soledad no deseada, ese es un problema que existe ahora. Que existe ahora porque ese arropamiento familiar que existía antes para las personas mayores cada vez es menor. Y yo creo que eso nos tenemos que preguntar cómo se puede solucionar y qué hemos hecho para llegar a esto, ¿no? Muy bien. Carlos, tiene usted su turno. Bueno, yo me defiendo un poquito de esa corrección en el sentido de que yo mantengo mis palabras de invisibilidad y me baso en hechos como, por ejemplo, el anacronismo terminológico. Es decir, todavía la prensa y medios de difusión amplios hablan de fallece un anciano de 60 años atropellado por un coche. Se habla todavía de la tercera edad. Hasta hace 4 días veíamos un anuncio de una famosa compañía de seguros en el cual el mayor estaba sentado en un banco dándole de comer a las palomas, o bien los mayores estaban mirando cómo se cimentaba un edificio nuevo. Esta imagen es anacrónica. Hoy en día no se puede hablar de tercera edad. Hoy en día se admite tanto demográficamente como antropológicamente y por equipos que han estado nominados para Premio Nobel, se habla de una generación nueva y activa. Hoy no se habla de vejez. El término vejez es absolutamente subjetivo. Yo no me siento un viejo, yo me siento una persona mayor y activa. Y por otra parte, la edad cronológica no cuenta, cuenta la biológica. Es decir, una persona puede ser absolutamente vieja en todos los órdenes, biológica, es decir, psíquica y somáticamente a los 40 años, mucho más que uno de 70. Y yo profesionalmente he de decir que he encontrado riñones de 70 años que se han podido implantar a una persona de 40 años con pleno éxito. Es decir, que en esto no hemos mejorado. Y a lo que yo me refiero de invisibilidad es que estamos totalmente de acuerdo en que es un tema, en las empresas, por ejemplo, pues el tema es que no intentan desprenderse, pero mi opinión personal es porque el joven admite menos sueldo, más horas y más abuso. Y sin embargo, los mayores ya tenemos una experiencia y ya tenemos la piel más curtida para no dejarnos aportar experiencia, pero no dejarnos atropellar. Entonces, en este momento hay una realmente disparidad entre la experiencia y los valores de un mayor, de la mayoría, con respecto a cómo nos mira la sociedad. Pero yo también quería aclarar un punto que es fundamental. Yo cuando inicié este movimiento no pensaba en todos los sectores de mayores, porque los mayores cada vez van a llegar a ser mayores más preparados. Yo estoy hablando de un tanto por ciento altísimo, un 40% del millón de mayores que hay en la Comunidad Valenciana, que es donde lo que yo más domino. Estas personas, de ellas, de ese 40% que no dominan para nada el tema digital, hay un 28% en riesgo de exclusión social, nivel pobreza. Es decir, tienen un nivel adquisitivo con unas pensiones de 480, de 500 euros, que no van a tener nunca una plataforma de Internet en casa y mucho menos un teléfono inteligente. Estas personas están aisladas y encima, si se le añade el factor de la soledad no deseada, vienen los problemas mentales, vienen como ayer, que concretamente pues una persona mayor a la que iban a desahuciar se ha tirado por la ventana cuando iba esto. Entonces, para mí,
Esto indica que la sociedad está un poquito enferma y que tenemos que mejorar, porque yo no me quito de la cabeza a este señor y la señora anterior de 85 años que había dado una hipoteca, había salido como aval de una hipoteca para su hijo había muerto y por tanto no respondió de su piso. Entonces, es una sociedad que tiene que recuperar los valores, está un poco en crisis los valores. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Rindes? Bien, cuando dejas de rendir, fuera. Entonces, esto es una mentalidad que tenemos que cambiar a nivel mundial, pero especialmente en España. En esa crítica que usted hace a los medios de comunicación, y tiene razón, algunas veces hemos visto cada vez menos, ¿no? Pero es verdad que alguien pone un anciano de 62 años, no sé qué y tal. Claro, si no se hubiera jubilado la experiencia tan rápidamente en las redacciones y hubiera redactores jefes de 62 años, ya le llamaría el redactor jefe al chaval, oye, ven un momentito. Como que un anciano. Pero como el entorno es otro, desde los 22 o 23 años que tiene una persona, yo empecé en el periódico también con 20 años o 21 años, 60 años nos parecía realmente muy lejos. O sea que depende del entorno desde el que estés hablando. Pero es muy importante la sensibilidad que aporta el doctor Carlos San Juan, porque ve cosas que probablemente el resto de la sociedad no lo vemos. Ramón. Yo diría que hay una palabra que lo explica bien, hablando de los mayores, ¿no? Que es que hay que empoderarlos, ¿no? Ese es un verbo que está muy de moda ahora, ¿no? Empoderarte, es decir, hacerte autónomo, hacerte capaz de enriquecer tu vida y de ser pleno en tu vida. Y eso implica un montón de cosas. Y eso sí que tiene que ver con lo que llamaríamos políticas públicas de servicio a esa idea central de que los mayores forman parte de nuestra sociedad, los apreciamos, ya sea desde el punto de vista laboral o profesional, sino que además les proporcionamos los medios de poder vivir felizmente, autónomamente. Esta es la idea, ¿no? Y eso implica un montón de políticas, un montón de exigencias que tenemos con la sociedad para el futuro, ¿no? Por supuesto, todo lo que implica la atención, por supuesto, a las dependencias. Esto, claro, esto es lo principal, y lo ha comentado antes Carlos, con las residencias, ¿no? Pero yo diría que antes que todo eso, la clave para mí es poder vivir en tu casa. Poder vivir en tu casa plenamente, con los servicios y las ayudas necesarias, pero vivir en tu casa. La vejez, no está bien dicho quizás la palabra, pero vamos a llamarlo así, que todos los mayores puedan vivir en su casa, inclusive aunque tengan grados de dependencia muy altos. ¿Y esto qué implica para mí? Es una idea que me asalta desde hace ya tiempo, ¿no? La necesidad de incrementar las pensiones con la propiedad de tu vivienda. Hay un dato que se desconoce en España. En España, aproximadamente el 60% de los pensionistas somos propietarios de una o de dos viviendas. Atención a lo que digo, 60% de los pensionistas tienen piso, viven en su casa. Y esto es maravilloso, porque no hay en el mundo una cifra semejante. El problema es que no pueden monetarizarla y la pasan a sus hijos, que no la necesitan. Digámoslo claramente, porque hay muchísimos hijos que heredan viviendas que no necesitan para su autonomía profesional o personal, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden los mayores monetarizar su propiedad? Y no hay más que dos mecanismos: la hipoteca inversa y la venta de la vivienda de la nuda propiedad. Es decir, quedarse como usufructuario, cobrando el precio de la venta y teniendo derecho a vivir hasta que mueras, en tu casa. Estas dos figuras son claves para mí, son claves. Y el sistema financiero español no está queriendo intervenir en el primero. No dan hipotecas a los mayores. Hipoteca inversa, que como bien se sabe, implica que cuando mueres, tus herederos tienen que pagar la deuda que han recibido por la hipoteca que te ha prestado el banco. Y como los bancos no quieren quedarse con la vivienda, porque a veces hay dificultades entre los herederos para pagar o no pagar la deuda que han generado esa hipoteca del padre o de la madre, no dan la hipoteca o la dan con unos intereses altísimos. Y este es un problema social español. Yo estuve con el gobernador del Banco de España hace muy poco tiempo hablando con él y le pregunté, señor gobernador, ¿por qué la banca española no da préstamos hipotecarios a los viejos, a los mayores? ¿Por qué?
porque no quieren quedarse con las viviendas, porque la crisis del 2010 engordó los balances de los bancos con demasiadas viviendas y los bancos no quieren gestionar ese inmovilizado. Pues bien, yo creo que es una política social de primer orden que la hipoteca inversa se pueda producir, porque eso permitiría que un 60% de nuestros pensionistas... Ese dato no se conocía, Ramón, yo por lo menos no. Que cobran no poca conocía. pensión puedan No tener conocía. el dinero. Y eso les permitirá contratar a una persona que les ayuda en su casa, o a 2, o a 3. Porque pueden necesitar 3 personas, un dependiente máximo. Pero no tiene pensión, no tiene el dinero con la pensión. Lo que tiene que tener es el dinero de su vivienda, que es el ahorro de toda su vida. Y no pasárselo a sus hijos que no lo necesitan. Bueno, o sí, ¿no? O sí. Bueno, claro, depende. Si no necesitan, que se lo arreglen. Depende. O sí. Bueno, yo creo que hay varias cosas. O sea, yo creo que ahora, Ramón, tú te estás refiriendo ya a personas mayores que están en mala situación de dependencia o demás. Yo creo No solo, ¿eh? Y lo ideal es que vivan en su casa. Eso es. O sea, lo ideal sin duda es que poderte quedar a vivir Eso en tu es. casa. Yo en eso hay que decir una cosa. O sea, yo 4 años desde el Ayuntamiento de Madrid me ocupé de las personas mayores. Llevé los servicios sociales de la Ciudad de Madrid, que los servicios sociales de la Ciudad de Madrid son tremendamente potentes. O sea, y bueno, hay muchas ayudas a domicilio y muchas ayudas para que la gente pueda vivir en casa, desde la teleasistencia, la ayuda a domicilio, a llevar a la gente la comida a su casa, a horarios partidos. 1 de cada 2 personas en la Comunidad de Madrid van a un centro de día, pero van a un centro de día que en la mayoría de los casos les recogen y les llevan. Eso yo creo que sin duda ayuda a que haya gente mayor que se pueda quedar en su casa en vez de irse a una residencia. Y lo que dices tú de la venta de las viviendas, porque si no se puede la hipoteca inversa, que yo creo que ahora hay sí algunas entidades financieras que sí que están empezando a dar hipoteca inversa, pero luego hay otra cosa, que la vendan. Pero es que es una generación que es tan sumamente sacrificada que prefiere, que ese es uno de los grandes cambios que se han producido en la sociedad. O sea, es que venimos, o sea, es que yo me acuerdo que cuando se empezaba a trabajar, en tu casa lo primero que te decían era haz una cuenta ahorro vivienda. Y ahora la gente joven se lo suele, tiene otra vez, se lo gasta todo en viajes, en diversión. Los sueldos son muy bajos. Y los sueldos son muy bajos, pero se lo gastan, pero no pueden ahorrar. No pueden ahorrar, bien, sin duda. Pero a nosotros desde pequeños nos metían la cuestión del ahorro en la cabeza. Y eso ha producido que ahora hay una generación que su principal patrimonio es su vivienda y tienen tal espíritu de sacrificio que quede para mis hijos. Que quede para mis hijos. O sea, que quede cuando lo que podían hacer era vender la vivienda y ala. Pues muy mal. Pues muy mal. Que vivan. Que vivan. Que vivan plenamente. Claro, sin duda. Que vivan felices. Que vivan felices. Es su derecho, es su casa. Doctor San Juan. Pero eso eso ya es un momento cuando ya se está, pero yo creo que hay una cosa fundamental que tú no puedes quitar del mercado laboral a la gente o mayor de 65 o mayor de 70. O sea, es que yo realmente creo que la gente debe trabajar más tiempo, porque mientras pueda. Y es que la vejez, tú decías la vejez biológica, la vejez sobre todo está aquí. O sea, yo creo que mientras tú miras al futuro y no vives solo del pasado, eres joven. Y entonces, pues hay gente que nunca es joven y hay gente que tiene ilusión y que tiene ganas por el futuro, pues a lo mejor toda su vida. Doctor. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que mirar hacia el futuro. En una palabra, la tentación de todos los gobiernos, y ahí sí que creo que no puedo hacer excepción sin entrar en ninguna ideología política, es el de gobernar con luces cortas, o gobernar mirándose la punta de la nariz, o gobernar diciendo vamos a estar 4 años o 8 años, vamos a no dar ningún paso polémico. Y en este caso nos viene algo que es vital, que yo no lo voy a ver, pero que realmente en el año 50 está demostrado. Vamos a ser la población más longeva del mundo, que en este momento somos 9 millones
300.000 mayores con derecho a voto, que si no tuviéramos esa resignación y esa falta de cultura y esa pobreza mental, podríamos cambiar un gobierno. Es decir, que yo lo que veo es que cualquier gobierno tiene que prever lo que nos viene. Lo que nos viene es que va a haber dependencia, que hay que acabar con la soledad no deseada, que hay que plantear ese tema de las residencias porque yo quiero morirme en mi casa y, por tanto, no llegar a una situación actual, como estamos viendo en pre-campaña, que parece que hay una subasta de oferta de pisos públicos, cuando no se ha pensado, parece que hay una disputa, yo hago 5.000, yo hago 50.000, yo hago 8.000 viviendas de protección social. Esto indica ya un ejemplo de que no se pensó en que podía haber esa invasión. Con los mayores está ocurriendo igual. Es decir, que el mayor, el problema que tiene es el de que no tiene, la mayoría tiene una resignación. Yo ahora estoy visitando casi todos los centros donde me invitan y el tema que más les gusta que les hable es de los derechos de los mayores y los retos que nos vienen. Y veo escenas que son auténticamente impresionantes de resignación. Voy a contar un solo ejemplo. El día que se retiró las libretas, que afortunadamente las hemos recuperado, porque era por parte de la banca, era ya un chantaje digital. El quitar la libreta te obligaba a utilizar lo que para los mayores les venden como plástico, pero que, claro, evidentemente para consultar su economía tendrían que ir a medios digitales. Ese día a mí me contó un señor exactamente de 80 años, que le habían tirado materialmente la tarjeta así, fuera, esto ya no sirve, y él pues me decía, pues yo me vine a casa, digo, ¿y usted no presentó una reclamación como estamos diciendo y estamos intentando? Dice, no, porque mire, yo en la reclamación tengo que poner mi nombre y mi carnet de identidad y a lo mejor al mes que viene me represalian y no me pagan la pensión. Es decir, que este nivel que tenemos, otra señora, he pasado unos días, la vi llorando y me comentaba, estos son ejemplos para que se vea la actitud de la mayoría de los mayores, valga la redundancia. Esta señora lloraba y decía que tenía que pagar una comisión de 10 euros por la libreta, más 10 euros cuando se le acabara. Y yo le digo, ¿y usted qué hace? ¿Qué va a hacer? Dice, pues mire, yo comía una vez a la semana carne y a otra pescado y 2 veces fruta, y lo que haré es que decidiré qué es lo que me quito. Esto es la forma como los mayores se están moviendo. Eso se resolvió, ¿no? Eso se ha resuelto definitivamente. Esto es en la campaña de Soy Mayor, no soy idiota, cara a las finanzas, el tema único, porque hay que ser humilde, que hemos podido resolver es el de las libretas, porque los horarios, al ser voluntario, siguen haciendo lo que quieren, cerrar sucursales, las cierran. A mí aquí en Madrid me dijeron, Carlos, el banco tiene que seguir donde va la persona, si se van de los pueblos las personas nos tenemos que ir, y ahora están cerrando en las ciudades. En Valencia, una zona de 8.000 habitantes no tiene sucursal, otra zona de 5.000 habitantes no tiene sucursal, las están cerrando. Es decir, yo le quería hacer otro matiz a Carlos para polemizar, ¿no? Cuando él ha comentado esto de que somos 9.300.000, podríamos cambiar gobiernos, yo estoy totalmente en contra de esa idea. Los viejos o los mayores no somos una burbuja, somos sociedad. Total. No podemos formar un partido de los mayores, como no se puede formar un partido de los jóvenes para cambiar gobiernos ni para nada. No somos una agrupación política, somos sociedad, somos mayores de derechas, de izquierdas, de aquí o de allá. Y por tanto no tenemos un solo motivo electoral. Yo lo digo porque a veces hay una tentación de pensar, si todos los mayores nos agrupáramos, los mayores tenemos ideologías distintas. Sí, pero no creo que Carlos propusiera eso. No era eso. Una referencia, una comparación. Pues ya está, aclarado. Lo que yo quiero decir es que el número de votos que no se nos puede estigmatizar o estratificar en una ideología política, como se nos hace. En el banco, por ejemplo, somos clientes cautivos
o secuestrados, porque cobramos obligatoriamente la pensión ahí y no sí. tenemos otro sistema, cosa que yo estoy en contra, porque hay que poner un plan B de tal manera que los bancos se tienen que poner las pilas cuando vean que el 46% de su efectivo, que son nuestras pensiones, las podamos cobrar con otra manera. A lo que yo me refiero es que si en vez de quedarse en casa porque ese día llueve o no tienen, el hijo no lo puede acompañar a las urnas, si se votara, con las ideologías variantes que tenemos, podríamos ser decisivos y no esperar a que un determinado partido político saque un 5% para que se pueda formar un gobierno de coalición en una determinada comunidad. Esto es a lo que yo me refiero. Jamás he propuesto yo un partido político, porque esto ya es una estigmatización. Igual que el decir mayores es una estigmatización. Yo creo en el tren de la vida. Estamos todos en un tren de la vida. Y no solo eso, es que a nadie nos asegura. El revisor que manda en el tren no asegura que el que va en el vagón de atrás vaya a llegar antes que yo. Porque hay personas de 40 o de 20 años que se mueren en un accidente o de repente o de un infarto, y yo voy a hacer 80 años y de momento pienso dar la guerra bastante más. Es más, la idea que has planteado es muy importante de cara a que efectivamente miremos los programas, las propuestas de cada partido y juguemos políticamente. Claro. Eso es la democracia, en esa perspectiva. O sea, el problema es que hay veces que los partidos políticos sí juegan con eso. O sea, porque yo lo que creo es que... O sea, yo no creo en los colectivos, es una palabra que aborrezco. Se utiliza constantemente la palabra colectivo. Yo creo que somos personas únicas, individuales. Yo, desde luego, no me considero parte de ningún colectivo, ni el de los mayores, ni el de los verdes, ni de los rojos. Yo creo que somos personas individuales y que hay una cosa que has dicho tú antes. Ahora mismo se mira la política a muy corto plazo. El tema del cambio en la comunicación, el tema de las redes sociales, ha producido que esos proyectos que tenían antes, todos los políticos, se tenían proyectos a largo plazo, tenían proyectos que eran buenos para la sociedad y miraban realmente lo que era bueno para aquellos que gobernaban con independencia de los tiempos. Ahora mismo no hay proyectos a futuro, no hay proyectos a largo plazo, y yo creo que es fundamental como sociedad, primero, ver hacia dónde vamos. O sea, y vamos a una pirámide poblacional distinta, la cuestión demográfica es lo que más va a cambiar el futuro en el mundo, vamos a una sociedad en la que se pierden muchos empleos pero que se ganan otros, vamos a una sociedad en la que la revolución, que sí parece ser que es la mayor que ha habido nunca, va a cambiar absolutamente el mercado laboral, en el que son, por tanto, diferentes cuestiones las que hacen falta si miramos a 15 años atrás. Y claro, eso un político tiene que mirar cuáles son sus objetivos en función del proyecto que tiene y de lo que se va a producir. Y yo creo que eso es fundamental. Y además tiendo a creer que cuando una sociedad va bien en su conjunto, van bien las personas mayores, los jóvenes, los intermedios, evidentemente, esas políticas que son buenas en general tienen cosas específicas, pues sí, para las personas dependientes que están en su casa. Pero yo creo que cuando una sociedad crece, cuando una sociedad avanza, es bueno para todos los que viven en ella. Una última cuestión me gustaría plantearles, ¿no? Algunos municipios forman parte ya de una red, se llama Red de Ciudades Amables con las Personas Mayores, ¿no? Usted ha tenido responsabilidades municipales, Ramón ha tenido responsabilidades autonómicas y responsabilidades en el Gobierno de España. Me gustaría esa visualización. ¿Qué es, cómo debería ser una ciudad amable con los mayores, ¿no? ¿Cómo la definiría, Ramón? Bueno, pues una ciudad que tiene en cuenta a los mayores, que los mayores forman parte de su sociedad mayoritariamente, ¿sí? Vale la redundancia, y que aplica las prácticas mejores que en el mundo existen, porque esto es una etiqueta solamente, la ciudad. Sí, sí, luego hay que concretarlo. Eso es lo que buscamos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa copiar, porque no hace falta inventar todos los días. Copiar lo bueno, las mejores prácticas en el mundo entero para el tratamiento de las personas mayores, que para mí tiene una palabra: empoderarlas, hacerlas autónomas.
Esta me parece que es la idea que les permite luego a cada uno de los mayores enriquecer su vida con su experiencia profesional, con su sabiduría, con su formación, con su deporte, con su actividad cultural, con lo que sea. Empoderar a los mayores para una vida feliz. Carlos. Yo la idea la tengo muy clara. Las palabras son todas muy bonitas, pero hay que consultar con la persona. Es decir, antes de hacer una ciudad amigable con el mayor, consulta con el mayor. En estos momentos, ¿yo con quién puedo consultar en el gobierno? Con nadie. ¿Entendamos? ¿Qué representación tenemos los mayores en el gobierno actual? Ninguna. Hay un magnífico Ministerio de Igualdad, a la cual yo he acudido a raíz justamente del tema, no solo de las libretas, sino de la estigmatización en cuanto al tráfico. La Dirección General de Tráfico es un inciso, está a toda costa, parece que nos persigue a los mayores, cara a que inclusive se habló de compensar económicamente para que dejamos de conducir. No se dan cuenta que las compañías de seguro exigen a los jóvenes un pago mucho más alto porque su porcentaje de accidentes es mucho mayor. Así es. No conozco ningún mayor que vaya drogado o alcoholizado y se meta por la acera y acabe con media cafetería. Entonces, haciendo ese inciso, en mi comunidad, ¿a quién me dirijo? Entonces, yo creo que cara a la ciudad amigable, en primer lugar, copiar lo que ya, que eso debía hacerse en general, general, porque el tema de las residencias, yo estuve recientemente en un discurso en el Europarlamento, me fijé cómo eran las residencias en Bélgica y son hoteles de 5 estrellas españoles, hoteles de 5 estrellas, no hablemos de Noruega o de Finlandia o de Suecia. Copiemos sistemas de residencia de atención en casa, pero una ciudad amigable. Consultemos con los mayores, porque si hablamos de Valencia capital, se ha hecho de tal manera las estructuras sin consultar con nadie, y lo estoy diciendo claramente, que solo se benefician patinetes y bicicletas. Y yo voy por la acera jugándome la vida todos los días con los patinetes, no puedo decir nada y encima ha habido muchísimas roturas de cadera y no les puedo decir absolutamente nada. Y entonces se ha contado con que yo ya no puedo ir en bicicleta, con que yo necesito, si me desplazo, un taxi porque el autobús no pasa por ahí o pasa cada hora. No. Entonces lo primero que hay que hacer es, en general, consultar con un representante, no gobernar de espaldas. La política es muy complicada, pero se necesita llamar a la puerta del político y que te abre y que te conteste, porque el mayor insulto es que te ignore. Está claro. Ana Botella, vamos a ir concluyendo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, Carlos, que son cosas concretas para personas concretas en situaciones concretas. Yo creo que hay, para que sea un municipio amable o una sociedad amable, me parece una cosa fundamental, retener el talento, que es retener también el talento de las personas que han cumplido unos años que lo tienen, y la educación. Creo que la educación es que hay que volver otra vez a cambiar una serie de valores que hemos dejado detrás. Entonces, evidentemente, ahora mismo el lenguaje es un lenguaje que va solo dirigido, que es un lenguaje en algunos casos poco pobre, que va solamente dirigido a las personas muy jóvenes. Yo creo que la educación es fundamental, porque es fundamental desde el principio para que exista ese respeto, para que existan esas consultas, para que se sepa y se conozca que hay multiplicidad de situaciones en todos ellos que se quieren igualar a partir de una edad. Hay cantidad de situaciones diferentes. Yo creo que hay que educar desde el principio en una serie de valores, que eso será lo que vayan educando una sociedad para tratar correctamente y aprovechar lo que las personas de una edad pueden dar a la sociedad en la que viven. Muy bien, pues concluimos. ¿Queréis alguna rondita más? Un minuto final, ¿estamos de acuerdo? Ha quedado aquí la idea de que necesitamos la interlocución en el gobierno, que es lo que está en todos los gobiernos, a todas las escalas de la administración. Último minuto, si te parece, Ramón. Bueno, pues yo recojo también la idea de que los gobiernos tienen que, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el gobierno de España, el gobierno de Europa, tenemos que tener en cuenta toda esa realidad
toda esa pirámide invertida que decimos, esa sociedad, esos 9.300.000, esos millones de pensionistas y de personas mayores, y hay que construir una política para ellos. Yo he dicho empoderar, yo creo que la clave es que los gobiernos dialoguen, construyan políticas de bienestar para ellos. En principio, las pensiones es el elemento nuclear, pero todo lo que hemos ido hablando después, y a partir de ahí que den oportunidades a que los mayores puedan vivir autónomos y felices. Perfecto. Ana, último minuto, y lo dejaremos luego el último minuto aquí con Carlos, que es una autoridad en todo esto de los mayores, aunque no hubiera tenido responsabilidades en la administración. Bueno, yo creo que... Bueno, pues yo voy a felicitar a Carlos porque realmente lo que consiguió en ese momento en el que se estaba excluyendo a las personas mayores en una serie de operaciones que eran pues incapaces de hacer, pues yo creo que fue un éxito. Y creo que hay que seguir en ese sentido, teniendo cada día nuevas conquistas, pero con una visión a largo plazo. Muy bien. Don Carlos. Yo creo que hay que resucitar y reavivar el término intergeneracional, es decir, que no nos estén, digamos, dividiendo en grupos y jóvenes, mayores, etcétera. Es decir, y tener en cuenta también una cosa, que es que cuando la solidaridad es fundamental, siempre hay personas a las que se les puede ayudar. Y hay que, yo diría como último mensaje, que hay personas en un alto porciento altísimo que no nos enteraremos de sus carencias si no nos acercamos a ellas. Usted es un eminente doctor, un médico, pero le aseguro que como creativo de una agencia publicitaria o para un programa de prime time, si yo vuelvo a la televisión lo ficho fijo. Porque realmente la capacidad que tiene usted de contar la historia, de clavarlo y de clavar los titulares. Muchísimas gracias a los tres por esta extraordinaria intervención. Y desde luego estamos aquí reunidos porque esto lo organizan, este sexto encuentro lo coorganizan CaixaBank Enisa, que es la empresa nacional de innovación, y también Senior Economic Forum y otros patrocinadores. A todos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes por su participación. Gracias.